sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo el reino de las tinieblas con alabanza, venciendo el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos, venciendo el reino de las tinieblas con alabanza, venciendo el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, el reino de las tinieblas está cayendo.
prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a Buenas noches, Dios les bendiga a todos, gracias por estar ahí, la paz de Dios sea sobre cada persona, cada amigo, cada uno de los hermanos que se están conectando en este momento a nuestro enlace. Recuerde, puede conectarte al Facebook de Elvis Lugo o puedes hacerlo también diferido, puedes vernos a través de nuestro enlace de YouTube, nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Contento en esta noche de poder compartir con cada uno de ustedes, con cada hermano, aleluya, que tome este tiempo para estudiar la palabra juntos, aleluya. Agradecemos a Dios la oportunidad en esta noche y a todas las personas, ¿verdad?, que tomaron este tiempo para estar con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos, contentos de que el Señor nos permitiera en esta noche compartir su palabra, ¿verdad?, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma. Y cada jueves tenemos este encuentro con todos ustedes. Estamos aquí desde la República Dominicana, somos la iglesia Ministerios HD Elohim Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, La Yuca de Los Ríos. Agradecido de Dios por la oportunidad que nos da cada día, ¿verdad?, cada vez que tenemos esta oportunidad de compartir con todos ustedes, nuestros hermanos que están abiertamente, aleluya, están siempre ahí. Si no te has conectado o conoces a alguien que en esta noche quiere compartir con nosotros, ¿verdad?, este interesante estudio de la palabra, de la iglesia y el dinero. Hoy vamos a hablar de dinero. Y yo sé que vamos a aprender mucho. Y hay muchas interrogantes sobre este tema en especial del dinero. Y quisiéramos comenzar esta serie en el día de hoy, la iglesia y el dinero. Hoy tenemos un invitado, nuestro hermano Jason, como cada jueves, ¿verdad?, que le es posible estar con nosotros. En unos momentos, ¿verdad?, él estará con nosotros, aleluya, también compartiendo la palabra del Señor. Y quisiéramos comenzar en esta noche agradeciéndole a todos los hermanos, ¿verdad?, que están tomando este tiempo para juntos estudiar
la palabra. Gracias de verdad a los hermanos que están conectados y a aquellos que se van a conectar durante esta transmisión en esta noche. Estamos muy, pero muy agradecidos de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido de Dios en esta noche. Vamos a comenzar orando, que es lo que hacemos, y presentando nuestras vidas delante de Dios y decretando que esta noche será una noche en la que vamos a aprender de la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos da. Gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Gracias, Señor, porque estamos agradecidos de tu amor, de tu misericordia, de la gracia que nos ha dado, Señor. Gracias porque cada jueves, Señor, como esta noche, podemos tomar este tiempo para el estudio de tu palabra, que creemos que a través de ella podemos entender, podemos comprender, podemos alcanzar conocimiento, Dios. Gracias porque eres el Dios que abre las puertas. Bendice a aquellas personas que nos están escuchando, a los amigos, a los hermanos que en esta noche toman este tiempo para compartir la palabra junto con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenas noches, mi hermano Jason. Dios te bendiga. Aleluya. Si puedes comenzar ahí saludando al pueblo que te sigue. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? Bueno, ¿Cómo así? Hay un público que te sigue que Jason viene esta noche, me preguntan. Yo digo, bueno, él tiene que venir porque él tiene que ser responsable también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muy buenas noches. ¿En qué lío nos estamos metiendo, pastor? Mire cómo estoy haciéndome. No. Yo sé que parece una Vamos mosca a hablar ahí. ¿De qué? De dinero. Bueno, para mí es un placer estar aquí conectado. Si ustedes escuchan una bullita de fondo, como una batería, es que el niño está por ahí haciendo ruido. No puedo cerrar la puerta porque mi esposa no está aquí. Así que yo voy a estar participando con ustedes y de vez en cuando viendo qué es lo que él hace. Así que nada, nos gozamos, estamos aquí. Vamos a hablar de dinero, varón, dinero. Aleluya, qué bueno es Dios. Contento esta noche, Jason, de poder iniciar en esta noche este tan interesante estudio. Vamos a ver cuántos jueves nos tomamos resolviendo este problema. Y comenzamos en diciembre. ¿Por qué hablar de dinero? Bueno, pues este es un mes donde se mueve mucho dinero. Hay mucho efectivo de por sí. De por cierto, la gente recibe los doble sueldo, hay gente que recibe bonos, de una forma u otra la gente siempre consigue algo en diciembre. Generalmente la gente dice, vamos a dejarlo para diciembre, que en diciembre nosotros resolvemos. O sea, todo el mundo deja todo como para diciembre porque es un mes donde aparece dinero. A veces aparece dinero. Este año, ¿verdad? Por las consecuencias que hemos tenido y las situaciones, ¿verdad?, de pandemia, ha generado que tal vez no hayan tanto dinero como otros años. Pero sabemos que Dios es un Dios que siempre suple y gracias a Dios porque siempre nos suple. Pero vamos directo al tema y vamos a comenzar a hablar de la iglesia y el dinero. Bueno, cada vez que se habla de dinero dentro de lo que es la iglesia, se generan muchas preguntas. Porque cuando a la gente le hablan de dinero en la iglesia hay dos palabras que siempre llegan. Una es el diezmo y otra es la ofrenda. Van siempre muy ligadas a lo que es el dinero en la iglesia. Y más que dinero, lo primero que hay que comenzar a interpretar, entender que la iglesia es una institución que también tiene un área financiera. O sea, que necesita lo que son las finanzas. O sea, no se puede manejar ni hacer muchas cosas dentro de lo que es la iglesia, a menos, ¿verdad?, que hayan aspectos financieros. Se necesitan aspectos financieros, porque una de las cosas que aún la misma Biblia nos enseña es que el mismo Señor dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes de él. Y el Señor sabe que estamos en el mundo, y este mundo tiene un sistema financiero. Y si la iglesia está dentro de este mundo, por lo tanto, la iglesia participa de lo que es el sistema financiero. Y tiene de por sí un sistema financiero. Cada iglesia tiene su sistema financiero y debería de ser así, para poder manejar lo que tiene que ver con los aspectos de el dinero en la iglesia. Entonces, hay una pregunta que siempre se ha traído, mi hermano Jason, y es que ¿usted considera que el dinero en la iglesia es malo? ¿Qué es malo que las iglesias tengan dinero? ¿Qué usted cree de eso?
Yo considero que no. Porque, pastor, queremos dar a entender o recordarle a muchas personas que tal vez no han visitado, o bueno, o no son miembros de una iglesia y no participan directamente de la iglesia. La iglesia tiene gastos fijos. Aparte de eso, la iglesia evangélica en República Dominicana, o por lo menos la que yo conozco, donde yo me congrego, en la que milito, no recibe ningún aporte del Estado como la Iglesia Católica, y le estoy nombrando porque sabemos que la Iglesia Católica tiene una relación directa con el Estado, y en ese sentido y en ese ámbito, entonces, se llama el concordato, que es la que emite que reciba fondos. exacto, y ahí es que voy. Sí está autorizada la Iglesia Católica como institución religiosa que representa a los gobiernos, que representa a los políticos, que representa al país. Sí recibe una subvención del gobierno o del Estado, y bueno, ellos sí pueden manejarse. Ahora, la Iglesia Evangélica Pentecostal en República Dominicana, y la que yo conozco, las que conozco, no reciben ningún ingreso de parte del Estado, de los gobiernos. Por ende, la iglesia tiene que sostenerse en base a la membresía, los diezmos, las ofrendas, los aportes extras, que de hecho muchas personas, pastor, que no pertenecen a la iglesia evangélica, hacen sus aportes o dan sus ofrendas, porque bueno, porque Dios le puso eso en el corazón o porque sale de ellos. Entonces es bueno acotar eso, porque yo me he topado con personas que dicen que ¿por qué todos los pastores son ricos? Y una vez alguien no, ahí voy. Alguien me quiso confrontar. ¿Dónde está mi cuarto? Que yo quiero saber. Alguien quiso ridiculizarme con esa pregunta delante de una gran multitud, y yo le dije, bueno, mira, dame unos cuantos días para yo preguntarle a mi pastor, porque si tiene dinero lo está ocultando muy bien. Entonces dame unos cuantos días para yo hacer una investigación y ver cómo es que están desviando los fondos para yo darte una respuesta. Hay personas también que dicen que los pastores juegan con la fe de mucha gente, con las emociones, cosa que no podemos negar. Lo que está mal es encerrarlo a todos en ese grupo de a esos que sí viven muy bien a costilla del pueblo y le dan una palabra que toca sus emociones, y bueno, esas personas se despojan ellos mismos de su dinero. Y esos pastores viven bien. Hay pastores que tienen yates, que tienen mansiones de millones de dólares. Hay pastores que tienen jets privados. Y bueno, Dios los ha bendecido, amén. Pero el dinero, pastor, el dinero, y no necesariamente ni en la iglesia, ni en ningún lugar el dinero es malo. Podríamos decir por esto que esto sea malo. El hecho de que un pastor tenga un yate o que tenga un jet, nada de esto. O sea, no podríamos decir que esto está mal, porque pudiese tenerlo, ¿por qué no? Pero lo que hay que entender es que no necesariamente, o sea, esto está marcando como que esta es la fe. Y aunque hay personas que este tipo de cosas la han adquirido, este tipo de bienes, de una manera correcta, de una forma correcta. O sea, cuando la Biblia señala a aquellos que no lo han hecho de una manera correcta, cuando la Biblia se refiere a asalariados, a personas que lo único que buscan es salario, o sea, que no se interesan en la gente, sino en lo de la gente. Y como posteriormente hemos enseñado, que ahora que tú tocas el tema
pastoral, ¿verdad?, que es el más chocante cuando se habla de dinero y se habla de iglesia, y como los no creyentes y aquellos que no conocen al Señor y no entienden cómo funciona o cómo debería de funcionar, ¿verdad?, porque eso es otra cosa también que vamos a tocar en esta clase, en estos estudios, en estas conversaciones que tenemos con nuestros hermanos, a la que aprovechamos ahora mismo para decirle a todos que si usted tiene pregunta o comentario, escriba en el bloque de Facebook su pregunta y sus comentarios, que nosotros quisiéramos compartirlo, pero hágalo por favor desde ahora mismo para nosotros poderlo ver, porque a veces se nos pasa el tiempo y no podemos ver sus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Hágalo ahora. Preguntas y comentarios. Puede comenzar desde ya a escribirlo en el bloque de Facebook. Entonces decía, hermanos, que muchas veces los que no creen, o los que no creen no, los que no conocen, porque no se trata ni siquiera de que no crean, porque en este caso es por desconocimiento. La gente muchas veces repite lo que escucha. Generalmente la gente dice que no, que los pastores se roban el dinero de la iglesia, que todos son ricos, que todos tienen de todo, que tienen carro, que tienen jipeta, y que todas esas cosas las han conseguido como consecuencia de la iglesia, o tomando el dinero de la iglesia. O sea, el desconocimiento de esas personas los hace crear una idea, y muchas veces esa idea se generaliza, y se generaliza más cuando encuentra a alguien que lo está haciendo de una manera incorrecta. O sea, que lo que tiene que hacer, lo que debería de ser correcto, lo hace de una manera incorrecta. Entonces comienza a apropiarse, ¿verdad?, de una manera inadecuada. Digo, todas son inadecuadas cuando la gente está tomando lo que no le pertenece, porque no, más allá de que es de Dios, eso no le pertenece a él, sino le pertenece a la iglesia. Y como parte de como parte de la iglesia, lo que debería de ser alguien, ¿verdad?, o esas personas que se dedican a esto, que son asalariados, y aún la Biblia lo presenta como asalariado, y su intención y las intenciones que tiene son intenciones de dinero, o sea, y todo lo enfocan en torno a dinero. Y no se trata ni siquiera que en la viña del Señor haya de todo, porque la Biblia dice que los de Cristo son de Cristo. O sea, lo que pasa es que hay personas aún dentro de la iglesia que simplemente no son de Cristo y accionan, ¿verdad?, de esta manera. Yo sé que todas las personas que nos están escuchando han escuchado más de una vez que le han dicho o le han preguntado. Entonces, personas que no son cristianos usan estas expresiones. Ejemplo como, ajá, tú estás yendo a esa iglesia, ¿y a quién es que tú le estás dando tu cuarto? Y la gente usa esta expresión de que, ¿a quién tú le estás dando tu dinero? Y tú le vas a dar tu cuarto al pastor. O sea, asumen una actitud como que el hecho de que una persona esté cooperando o sea parte de la iglesia y esté aportando tanto en las ofrendas como en los diezmos, asumen esto como que la persona le está dando su dinero al pastor. Y asumen, no, el pastor se está robando tu cuarto. Y tantas ideas, ¿verdad?, que se han planteado o que se plantearon por tantos años, muchas veces alimentadas, hay que decirlo, por malas acciones y malas administraciones dentro de la iglesia. Cuando la iglesia no maneja los asuntos financieros de una manera adecuada, lo que genera es comentarios, y estos comentarios no solo dañan a la iglesia que lo está haciendo mal, sino a todas las iglesias, porque la gente no dice ese pastor, la gente usa, en vez de usar el adjetivo, ¿verdad?, ese, o no sé cómo se llama eso, es un adjetivo ese, dice ese, ¿verdad?, en particular, usa los pastores. Pluralizan. Pluraliza a todos son así, y todos hacen lo mismo, cuando usted y yo, hasta quien lo dice, saben que no es así, porque a alguien conocen ellos que no lo hace de esa manera, pero generalmente como se pluraliza y se vuelve hasta viral, la gente dice los y las, porque las pastoras también, los y las pastoras se roban el dinero de la iglesia. Unos lo hacen por desconocimiento, otros lo hacen porque así lo han escuchado y como loro lo repiten, y otros lo hacen porque buscan dañar a la iglesia. O sea, cualquiera sea la opción que se tome, el fondo es por desconocer. Y nuestra intención esta noche, a los amigos que nos están escuchando, a los hermanos tanto de aquí de Santo Domingo como fuera del país, de Centroamérica, todas las personas que nos escuchan, y Estados Unidos, la intención de esto es que
usted y yo aprendamos sobre las finanzas de la iglesia y qué pasa con el dinero en la iglesia. Y si es malo el dinero, porque en sí el dinero no es mala, no es malo. Tanto así que la Biblia dice que la raíz de todo mal no es el dinero, no dice la raíz de todo mal es el dinero. La Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces luego dice, porque a través muchos se descarriaron, o sea, muchos dejaron. Es increíble por tantos casos que hemos visto, es muy penoso también cuando vemos un caso, otro caso, o sea, vemos tantos casos de personas que muchas veces caen, ¿verdad? O son movidos a caer, hermano, y eso es chocante. A nosotros de verdad nos duele mucho cuando vemos personas, por ejemplo, que hacen cosas que no están bien, actúan de una manera inadecuada, ¿verdad? Y comienzan a hacer cosas y situaciones que se generan dentro de la iglesia con asuntos que tienen que ver con dinero. Es raro la iglesia, y esto es doloroso decirlo, que no se ha visto de una manera u otra afectada por temas financieros. O sea, se puede decir que es el talón de Aquiles de la mayoría de las iglesias. Y la mayoría de las iglesias, los problemas más grandes tienen que ver de una forma u otra con dinero. Y es penoso cuando en iglesias se desatan, como ya lamentablemente hemos visto concilios de iglesia desbaratarse por un problema de finanzas, o sea, por un problema de dinero, por personas que se han apropiado de esto, de aquello, o que no, que esto se va a hacer así. Oiga, y eso es terrible cuando esas cosas pasan por el daño que le hacen a la iglesia. O sea, pero no estoy hablando solo a su iglesia, sino a la iglesia en general, ya que cuando ocurren estas cosas y se vuelven públicas, ese público que esté escuchando esto, entonces, si estaba generalizando, ahora se le ha dado un caldo de cultivo para generalizar mucho más. Mi hermano Jason. Miren, hermanos y pastor, la Biblia es tan clara que de hecho para hablar de dinero, ella tampoco esconde nada o se refiere al dinero algo como tras bastidores, como entre oscuridad, entre sombras. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, usted que está en su casa, anótelo, Primera de Corintios, capítulo 9. Ese capítulo entero, Pablo habla de muchísimas cosas y hay unos versículos que van directamente en alusión al dinero. Y dice aquí el versículo 13, por citar dos versículos, el 13 y el 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, vivir del evangelio y abusar del evangelio o utilizar el evangelio como una herramienta para una persona lucrarse de una exponencial exponencial y abusiva son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que sí se les ve por encima que el asunto es un negocio y hay que decirlo. Hay que decirlo con dolor del alma, sí, pero no para vergüenza de nosotros. Porque Dios sabe quiénes son los que hacen las cosas por la voluntad de Él y los que verdaderamente son llamados. Entonces, si usted, pastor, que tiene su trabajo, yo que tengo mi trabajo, no me pagan el 15 o el 30, ¿cómo nos vamos a sentir? Es de gratis. La otra parte que muchas personas ignoran o que no ven o que deciden por voluntad propia ignorar es el trabajo que hace un líder, en este caso, un pastor o una pastora en la iglesia. ¿Por qué estoy mencionando tanto al pastor o la pastora? Porque siempre quienes están en ese ministerio pastoral, de lo único que la persona incrédula
y que no quiere acercarse a Dios habla o conjuga pastor, dinero, pastor, robo, pastor, abuso. Entonces, por eso estoy mencionando tanto el ministerio pastoral. ¿Qué pasa aquí? Cuando una persona o un miembro tiene un problema con su pareja, en su casa, en su familia, adivine usted a quién llaman. Al pastor. El pastor no puede apagar el celular un minuto. El pastor muchas veces, el tiempo que pudiera dedicar a su familia, lo dedica a quién? A una situación de otra familia. Entonces, ahí hay que llevar un equilibrio porque hay ministerios pastorales o esposos que lamentablemente se separan. ¿Por qué? Por el ministerio. El ministerio une más a las familias, comenzando por el ministerio pastoral. Entonces, ¿qué pasa aquí? El apóstol Pablo está hablando acerca de eso. Y él dice en todo ese capítulo, lo voy a repetir para que usted, hermano, lo anote y lo estudie. Primera de Corintios, capítulo 9, estúdielo. Él habla aquí, ¿acaso yo no tengo derecho a tener una esposa, a tomar una mujer por esposa? No tengo derecho a vivir del evangelio. No tengo derecho a cosechar lo que he sembrado en ustedes. Son muchas cosas, pastor. Entonces, el problema no está en el dinero, el problema está en la intención del hombre, ya sea pastor, ya sea un miembro normal, sea quien sea. El problema está en el corazón del hombre. Hay personas, pastor, que hablan y hablan y hablan que el diezmo, ese diezmo, pero son personas que nunca han visitado una iglesia. Oiga esto, nunca han visitado una iglesia y saben más de la iglesia que los mismos miembros de la iglesia. Pero son las personas que su casa tienen abandonados a sus hijos económicamente y todos los viernes tienen para beber, para consumir alcohol. Y son quienes más hablan de la iglesia y del diezmo y de los pastores. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Ese tipo de personas actúa así porque una, para justificar sus malas acciones y otra, lo hacen por desconocimiento. Muchas veces es la primera, para justificar sus malas acciones, porque es como tener a un culpable favorito. Y muchas veces lo penoso de aquí no es ni siquiera que ellos lo digan, porque la Biblia dice que van a decir. El tema principal aquí es que debe de ser mintiendo. Y yo creo que lo que debería de preocuparnos a nosotros como iglesia y aún a los pastores que nos están escuchando y a los líderes que nos están escuchando, es que lo que están diciendo en el barrio, lo que están diciendo en el sector, lo que están diciendo en el ensanche, lo que están diciendo en la ciudad sobre la iglesia, ¿es una mentira o es una verdad? Porque si es verdad hay un problema. O sea, si es verdad lo que se está diciendo, o sea, si es cierto lo que se está diciendo, es un problema. O sea, tiene que ser, como dice la palabra, que hablen y que digan, pero tiene que ser mintiendo. O sea, y cuando la gente, hoy quisiéramos hablarle un poquito a la persona sobre lo que es el diezmo, porque la gente a veces desconoce esto que es el diezmo. La gente asume esta palabra diezmo como que el diezmo es lo que se le da a la iglesia para que el pastor se lo lleve. O sea, tienen una idea como rara, el desconocimiento, el no conocer, no tienen ni siquiera idea de lo que es el diezmo. Tú le preguntas a una gente qué es el diezmo, eso es lo que le dan al pastor. Eso es lo primero que dice la persona. O sea, no se deduce porque es lo que ha escuchado. Entonces, esta noche, lo que aquellos que no saben o no sabían o le malinformaron lo que era el diezmo, quisiéramos hablar un poquito de dónde viene esto y por qué esto. Y lo primero que queremos exponer es que el diezmo no fue algo que Dios le pidió al hombre, ya que Dios nunca le ha pedido al hombre. Lo único que ha hecho Dios es darle al hombre, darle, pero nunca le ha pedido absolutamente nada. Fue el hombre quien decidió, en este caso Abraham, que hizo pacto cuando la Biblia dice en el libro de Génesis, que puedes buscarlo en tu casa, y capítulo 14, donde comienza a aparecer esta palabra de diezmo, aunque posteriormente los hombres habían presentado ofrenda a Dios, pero ahora se aparece un Abraham que dice que cuando él volvía había derrotado a los
a Kedorlaomer y los reyes con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, a ese rey, dice que le dio el diezmo de todo. Pero aquí, cuando aparece la palabra diezmo aquí, lo primero que llama la atención es que aparece como un pacto que hace Abraham. Ya Abraham había ganado la batalla, o sea, él no lo hizo como un trueque. Si tú me dejas ganar, pues yo te doy diezmo. No, 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 no. Aquí él aparece, oye, y el primer elemento del diezmo que queremos presentar en esta noche es que el diezmo, cuando se establece como pacto con Dios, no es un pacto el que yo voy a hacer esto para que tú me des esto, porque Dios no hace trueque. O sea, Dios no tiene que hacer trueque. Ya Dios le había dado la victoria en este tiempo era Abraham, no era Abraham, porque todavía él no se había encontrado, no había tenido este encuentro y su nombre no había sido cambiado. Y ya este hombre, desde ahora, aún Dios le había dado, pero la promesa no se había cumplido, que su hijo no había nacido. Pero lo que me sorprende aquí es que él venía de derrotar a estos reyes. Y ahora sale Melquisedec, que es una analogía que luego el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos, lo presenta como aquel que no tiene ni principio ni fin. O sea, y hace una analogía con Jesucristo. Y él dice, y lo establecen como el sacerdote del Altísimo también. Y él dice aquí que bendice a Abraham. Da una bendición sobre Abraham. Inmediatamente ya Abraham había sido bendecido porque él había obtenido la victoria sobre esos reyes. Y él, como agradecimiento, él le dio el diezmo de todo lo que había conquistado. Pero eso lo hizo él, no fue algo que la Biblia dice que Dios se lo pidió. Y luego más adelante vemos en Génesis capítulo 28, encontramos a Jacob. El capítulo 28, el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo, aquí los diezmos, entonces como promesa. Aquí aparece la palabra diezmo, pero como una promesa. E hizo Jacob voto diciendo, si fuese Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será la casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él. Ahora viene Jacob y hace una promesa con Dios, hace un pacto con Dios. Y ese pacto es, si tú me guardas, fíjate cómo el diezmo comienza a verse presentado de maneras diferentes. Aquí Jacob lo hace como una promesa, hace una promesa con Dios y le dice, si tú me guardas, porque Jacob tenía un problema, le había robado la primogenitura a su hermano, y su hermano andaba buscando, era para matarlo. Y ahora Jacob le dice, si tú me dieses vestido, si me dieses comida, y si yo volviera en paz, oye, le está pidiendo a Dios que haga algo por él. Y él no le estaba pagando a Dios, porque el diezmo no puede ser nunca visto como un pago, o sea, no es un pago que le estamos haciendo. Hay gente que asumen el diezmo como, tú estás pagando, pues tú pagas impuestos. Hasta hay personas como que han querido presentar el diezmo como que el diezmo son los impuestos de la iglesia. Pues esa iglesia cobran impuestos. Pero le cobran el 10% a la gente, un impuesto le ponen. Cuando no es así, no es esa la manera correcta de ver. Aquí Jacob hizo un pacto para con Dios y apartó el diezmo para con Dios. Malaquías 3:10, que es el versículo que todos leen y que se lo saben todos los evangélicos, especialmente los que no son cristianos, también se lo saben, que dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. O sea, es de Dios el querer, ¿sabe qué, hermano? Que sobreabunden las bendiciones sobre nuestras vidas.
y se ve como una promesa también. Es una promesa que hace Dios a un pueblo y le dice, mira, yo te voy a abrir las puertas, pero tú tienes que ser fiel a lo que tú has prometido. Fíjate que esta promesa Dios se la está haciendo porque el diezmo en la antigüedad, en lo que era Israel, era visto como una ley. O sea, ahí sí era visto como una ley. Ahí era la ley. Y fue establecido como una ley. El libro de Levítico, el libro de Deuteronomio también presenta el diezmo como una ley. Y esto era implantado dentro de lo que era el pueblo de Israel, dentro de la ley. Por eso en la antigüedad todo el mundo llevaba el diezmo. Y ahí sí el diezmo funcionaba como un impuesto. Porque la gente tenía que pagar este impuesto todos los años. Porque era parte de la ley. Era una ley. Y así era llevado. Por esto Dios le dice, señores, ustedes no están cumpliendo lo que se estableció como ley. Ahora Dios sí dice, al que lo cumpla, entonces yo le voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero no era porque diezmara, era por ser fiel. Porque aquí más que el diezmo es la fidelidad. Porque ¿qué cosa le podemos dar a Dios? O sea, ¿qué cosa yo podría darle a Dios? Porque entonces se comienza una contradicción. Porque entonces yo estoy hablando de que mi Dios es rico, es millonario y estoy pidiendo. Entonces yo muchas veces veo a gente pidiendo de una manera que yo digo, pero ¿y cómo es el asunto? Tú me presentas a un Dios rico, pero entonces tú actúas como un miserable. ¿No? Entonces pide. Pues entonces no me está presentando tal Dios. Y si Dios lo que busca es que seamos fieles. Y no solo fieles en eso, fieles en todo. Hermano, porque el que solo diezma y no es fiel en las otras cosas, hermano, se cae ahí mismo. Se le cae todo ahí mismo. Ejemplo, el libro de Números, que tú hablabas sobre cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo establecía que el que trabaja, ¿verdad?, que viva de la iglesia. No era extraño, y el apóstol Pablo está citando esto por lo que dice el libro de Números, capítulo 18, versículo 26, y también hablará a los levitas y le dirá, cuando reciba de los hijos de Israel los diezmos de ellos, que os ha dado para vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda al Señor y el diezmo de los diezmos. Los levitas recibían, como era la tribu que había sido elegida para servir a Dios, entonces como eran la gente del servicio, estos diezmos que daba Israel, que daba el pueblo, servían para que los levitas se mantuvieran trabajando en lo que era el templo, en lo que era la casa de Dios. Y esto es así, por esto el apóstol Pablo establece esto y dice que el que trabaje para la obra, pues que viva de la obra. Pero el problema es que cuando el vivir de la obra lo toma un oportunista, y ya no quiere solo vivir de la obra, sino quiere vivir de los hermanos de la obra también. Entonces convierte en algo, ¿verdad?, que podía hacerse de una manera adecuada y correcta en algo incorrecto. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 11, el versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la meta y de la ruda y toda clase de hortaliza. Sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Le dice Jesús a los fariseos que sabían de este asunto de diezmo, porque fíjate que los fariseos diezmaban. Entonces, porque los fariseos diezmaran eran buenos cristianos. Entonces, lo primero que quiero derrumbar, que el hecho de que usted diezme, eso no lo hace usted mejor cristiano que nadie. Porque si lo hace como los fariseos, oiga, que esa gente eran fieles en ese asunto. Diezmaban fielmente de lo que ellos y para lo que ellos de lo que ellos hacían, pero sin embargo pasaban por alto lo que era la justicia y el amor. O sea, no eran justos. Había un problema en la justicia. No estaban haciendo las cosas de la manera justa. Entonces le dice el Señor, esto es lo que debéis haber practicado. Está muy bien que hagan esto, porque el Señor no le está diciendo que el hecho de que ellos diezmen y cumplan con la ley y hagan las cosas de la manera adecuada, ¿verdad?, lo estén haciendo mal. Pero el Señor le dice, ustedes pueden practicar esto sin dejar de hacer aquello. O sea, practiquen el amor y practiquen la justicia.
O sea, no te hace mejor que tú seas el que más ofrende o el que más diezme dentro de la iglesia. Eso no te hace mejor, ni te hace superior tampoco. No nos hace superior. No podemos descuidar ni la justicia ni el amor. Que al fin y al cabo, esas son las cosas que nos acercan a Dios. Y que podemos ver a ese Dios que es bueno con nosotros. Levítico 27, 30 al 32. Así pues, todo diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Habían leyes que establecía que esto tenía que ser así. Y dentro del pueblo era así. Entonces comienzan a haber preguntas, por ejemplo, como una pregunta que me llegó hace un momentico, Jason, que me preguntaba una persona a través del WhatsApp, que de dónde salió entonces el 10%. Entonces, ¿por qué la iglesia, si en los tiempos de la ley, si esto era de la ley, si era una ley que había establecido sobre Israel, entonces ¿por qué nuestra iglesia, la iglesia de este tiempo, ya la iglesia moderna, la iglesia del Nuevo Testamento, entonces ¿por qué aplica el mismo 10% y dónde está el sustento para que esto se pueda aplicar dentro de la iglesia? ¿Qué usted cree de esa preguntita, mi hermano Jason? Bueno, pastor, vamos a llamarle a esa preguntita una pedra, como dicen. Sí. Pero el asunto no es difícil de comprender. Lo voy a responder y lo voy a resumir así. El que tiene fe y el que obedece, no hay que explicarle tanto las cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una secta por ahí, que dice y enseña que la iglesia evangélica pentecostal está robando porque en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Si bien es cierto, la palabra diezmo no aparece en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que por eso el diezmo haya sido abolido, pastor. Y yo quiero compartir, ya respondí. Ahora, quiero compartir una idea bíblica que se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Oiga esto. Los ancianos que gobiernan bien, se está refiriendo a los líderes. En este caso, también a los pastores, a los diáconos, a los presbíteros, y a ese tipo de personas que se dedican enteramente a enseñar en la iglesia y viven para instruir. A eso se refiere el apóstol Pablo, dice, los ancianos... Perdona, Jason, disculpa, a una nueva reconexión, que aquí vemos que te queda menos de un minuto, por favor, si puedes reconectarte y entrar ahí mismo. En lo que tú vienes, le pedimos excusa a los hermanos, ya en brevísimos momentos, ya otra vez tendremos a Jason con nosotros, pero en lo que Jason llega, para seguir en la misma línea que traía nuestro hermano Jason, queremos decir algo. Usted sabe algo que cuando Jason decía que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo, eso no es verdad. Aparece porque yo acabo de leerla. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 42, está en el Nuevo Testamento. Entonces, es sorprendente que personas digan que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Mi hermano Jason, que ya está en línea con nosotros otra vez, qué bueno, porque leímos que en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 42, la Biblia dice, ay de vosotros fariseos que pagan el diezmo. Entonces sí aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Lo que
lo que mucha gente dicen que no aparece tal vez como función, y claro, no puede aparecer como función porque la iglesia como institución no existía. Más adelante vamos a explicar esto, pero vamos a volver a mi hermano Jason, que estaba haciendo unas explicaciones. Por favor, hermano Jason. Sí. Y qué bueno que usted menciona eso, porque también yo quería hacer esa aclaración. A lo que la gente hoy entiende como diezmo y piensa como diezmo es solamente en el sentido monetario. En aquel tiempo en que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento, no tenía que ser solamente monetario, sino, por ejemplo, Lucas habla del diezmo de la menta, de aquello, de las especias y todo lo demás. Bueno, pero quiero seguir la línea donde el apóstol Pablo está instando e instruyendo a Timoteo diciendo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Oiga esto, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? No poner bozal al buey que trilla. Eso es un mandamiento o una ordenanza que el Señor le dio al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, en el libro del Levítico. Está mencionado ese versículo. Pablo aquí está haciendo un paralelismo para que la gente entienda que la ley, para poner en conexión, pastor, lo que usted dijo, que la ley no estaba abolida como muchas personas querían y estaban enseñando en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo iba a ser el pastor o el líder al frente de esa congregación, porque había un grupo de sinvergüenzas, maestros de la ley, que estaban enseñando esa aberración y otras aberraciones más que tiene que ver directamente ya con las mujeres, que luego hablaremos de eso, pastor, acerca de las mujeres y el ministerio, porque hay iglesias y hay líderes que enseñan en sus iglesias que las mujeres no pueden tener liderazgo y ministerio, pero más adelante vamos a hablar de eso en otro estudio. Entonces, el apóstol Pablo también, en Primera de Tesalonicenses 5:12, le estoy dando versículos, hermanos, para que ustedes se documenten y puedan entonces estudiar la palabra. Dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia, oiga, trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Al que hace una labor y está entregado de lleno a la obra y sirve en la congregación en todo y para todo, a esa persona hay que honrarla, a esa persona hay que reconocerla, no tal vez monetariamente, no necesariamente, pero si esa persona en algún momento necesita pagar su casa y la iglesia puede hacerlo, porque hay que ver también si la iglesia puede cubrir económicamente esa situación y en algún momento la iglesia puede ayudar a esa persona, pues amén. En Primera de Timoteo capítulo 5 y el capítulo 6 habla del trato a las viudas, y eso también era una ley, pastor. ¿Y de dónde se sacaba ese dinero? Del gobierno. ¿Era el César que lo daba? ¿Era el Imperio Romano que lo daba? No, eso eran los hermanos. Ahora, las viudas tenían que cumplir con un requisito de 60 años de edad en adelante. Oiga esto, pastor. Si esa mujer decidía no casarse, entonces iba a dedicarse al ministerio, y hay un comentario en la Biblia que se iba a dedicar incluso a cuidar niños de otras hermanas que estaban discapacitadas. Y por ahí hay todos unos requisitos que había que cumplir para poder sustentar a esa viuda. No era que yo soy viuda, vengan, empiecen a mantenerme y yo no voy a hacer nada. Entonces, el dinero en la iglesia y para la iglesia es sumamente necesario, pastor. Oiga lo que dije. En la iglesia y para la iglesia, no para los líderes. Cierto, wow, tremendo, Jason. Otra cita más, para que los hermanos que dicen que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Lucas 18:12, a los que dicen esto.
¿Qué dice? Aparece diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Este fue el hombre que fue delante de Jesús diciéndole todas las cosas que él hacía. Y Jesús le dijo, ajá, tú haces todo esto, por lo único que te falta, vende todo lo que tienes y ven. O sea, él no tenía ni amor ni justicia. Entonces, las personas lo primero que tienen que entender sobre esto del diezmo, que el diezmo no te va a cambiar, quien cambia es Cristo. O sea, quien cambia nuestras vidas es Cristo, y que nosotros entreguemos nuestras vidas a Cristo y que nos entreguemos nosotros. Muchas veces hay personas que creen que Dios anda, aunque esto sale porque lamentablemente hay personas que sí andan detrás del dinero, que son asalariados, como lo presenta la palabra. Pero esta palabra diezmo tal vez no se encuentra, usted no la ve dibujada ya en lo que es la iglesia, porque recuerde, hermano, que en los primeros años de la iglesia no es lo que es hoy la iglesia, que es una organización. La iglesia era un lugar que cuando estuvo más reunida, o sea, cuando estuvo localidades, cuando se juntaban, de repente venía una persecución y tenían que salir corriendo todo y se desbarataba. O sea, la iglesia no tenía muchas veces lugares fijos. O sea, no es como hoy que tenemos locales, que estamos allí. Que no era de esa manera que funcionaba, porque todavía la iglesia no era podíamos llamar de una organización. O sea, no era algo que tenía programas, que tenía controles. O sea, pero en la actualidad, sí, ya la iglesia pasa a ser una organización donde tiene departamentos. Y uno de los departamentos de la iglesia que no se puede obviar es el departamento de finanzas. Que posteriormente, como decía Jason, hasta hace un momento, este departamento ayuda, o sea, tiene el trabajo de ayudar. ¿Tiene que ayudar a quién? Bueno, a aquellos que necesitan ayuda. Entonces, cuando nos vamos al Nuevo Testamento y comenzamos a ver esto, de lo que es el diezmo y a ver lo que es el dinero, o sea, lo que es el dinero, en el Nuevo Testamento encontramos un movimiento más dirigido a lo que era la ofrenda, porque eran ayudas directas que se estaban dando, pero la iglesia siempre ha tenido, hermano, siempre ha tenido, y aún hasta el mismo Jesús. ¿Por qué usted cree que Jesús tenía un tesorero? Exacto. Porque si el diezmo fuera tan espiritual, pues entonces Jesús tuviera 2 ángeles. En vez de Pastor, tener a Judas, hubiese tenido 2 ángeles. Y aquí una pregunta. Sí. Como mucha gente dice que el diezmo es para el pastor y la ofrenda y el dinero que entra a la iglesia es para el pastor. Cuando Cristo caminó aquí en la tierra, oiga esto, cuando Cristo caminó en la tierra, entonces, ¿para quién era esas ofrendas que él recibía para el ministerio? La Biblia dice que había un grupo de mujeres, sí, había un grupo de mujeres que trabajaban, oye, para mantener el ministerio. Y Jesús, recuerdo que aún ya cuando estaba en la cruz, pensó en qué, pensó en su madre y le dijo, mira, Juan, no descuide. O sea, nunca ha sido la intención de Dios descuidar a su obra en los aspectos financieros, porque la iglesia tiene aspectos financieros, o sea, y necesita manejar finanzas. Aquí hay una pregunta que la vamos a tratar ahora mismo, que vamos a tocar un poquito el tema de lo que es la ofrenda. Vamos a ver de qué manera la tratamos, y la pregunta me dice Nehemías que la hace, ¿quién? La diferencia, ¿quién hace la pregunta, por favor? Un hermano aquí pregunta que la diferencia que hay entre diezmo y ofrenda. O sea, que eso es otra cosa más, y ha generado muchas veces muchas situaciones, porque hay gente que asumen el diezmo, bueno, yo no diezmo, pero yo lo que hago es que voy donde la abuelita o las hermanitas de la caridad y le llevo una compra. O sea, y se toman ellos las atribuciones de administrar lo que ellos van a diezmar. O sea, a la manera que ellos entienden y como ellos entienden. Entonces la gente tiene que entender que el diezmo está dentro de lo que es la parte administrativa de la iglesia, y si se establece como una norma dentro de lo que es la iglesia, yo tengo que cumplir las normas de la iglesia. Y otra cosa más, y las normas de la iglesia hay que entender y tener en claro que nadie se pierde, porque una gente me preguntó
Entonces, el que no diezma se pierde. La gente no se pierde por no diezmar, la gente se pierde por desobedecer. Exacto. Es la desobediencia, pero no el hecho de que tú no diezmes. Ahora, cuando tú no diezmas, desobedeces, sí. Desobedece porque tú estás violando una norma que está establecida dentro de lo que es la iglesia. Y si yo soy parte de la iglesia, porque entonces tengo que aferrarme a esas normas que están establecidas. Aquí lo que ha generado el problema en los aspectos financieros dentro de la iglesia muchas veces ha sido el mal manejo de la finanza dentro de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo me encanta, lo invito a los hermanos a que lean este capítulo completo para que vean cómo se comienzan a manejar cosas aquí, Dios mío. Esto es increíble lo que nos dice este capítulo. Oiga cómo nos dice aquí, Segunda de Corintios, capítulo 8, el versículo 1. Aquí aparece un grupo de personas que dieron. Y la pregunta es, ellos dieron, ¿cómo dieron y con qué propósito dieron? Habían tres cosas. Lo primero, ¿qué dieron? Segunda de Corintios capítulo 8, el versículo 1 dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron con riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces hay que comenzar a ver, hermano, lo que es el yo participar de las finanzas de la iglesia. El apóstol Pablo aquí comienza a mostrarlo y lo muestra cuando escribe como un privilegio. Un privilegio el participar. Entonces, hermano, el diezmar y ofrendar dentro de la iglesia no puede ser una carga. Porque entonces si es una carga hay problema. Entonces, porque los privilegios, cuando una gente se siente privilegiado, es que dice, oye, me han permitido, así debería de ser. Y esta iglesia de Macedonia era una iglesia que tenía una pobreza extrema, pero entonces tenía una riqueza en generosidad. Oiga, eran pobres, pero les gustaba dar. Y el apóstol Pablo dice que ellos habían dado, oiga que esto, cómo se da uno de los elementos del dar. Dice que ellos habían dado con agrado, conforme a su fuerza y más allá. O sea, ni siquiera dice que era un 10. Ellos se habían excedido porque eran gente que no podían dar. ¿Y de qué iban a dar? Ah, bueno, ellos dieron. Y lo vieron como un privilegio de que ahora ellos podían participar del servicio de los santos. Hermano, el dar es algo precioso. Por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Cuando la gente tiene el privilegio, vamos a llamarlo, de poder dar, no darle a Dios, porque Dios no necesita nada. Ahora, hay personas que sí necesitan, que son de Dios. Y si Dios te ha dado, pues entonces tú tienes que dar para que otros puedan recibir. Y aquí habían gente que no podían y dieron de esto, hermano, de lo poco que tenían. Y lo primero que marca aquí la palabra, mis queridos hermanos, es que los hermanos, ellos pedían el privilegio de participar, que lo dejaran participar. Entonces yo veo gente, hermano, que eso es increíble, que no dan ni dicen dónde hay. Oiga, que para un peso, para cualquier cosa, eso es increíble. Y generalmente lo que menos les gustan aportar, oiga, aportar para, porque también eso es otra cosa, tiene que haber un para. Porque no se puede, no, y para que no se sabe. ¿Y qué está pasando con las finanzas? Nadie sabe. Entonces, eso es lo que genera, ¿usted sabe qué? Situaciones como que, bueno, que la gente comience a decir, como no se sabe para qué, entonces la gente busca un para qué. Entonces, por eso la iglesia necesita tener sus finanzas claras. ¿Para qué? Para que no se generen los comentarios de afuera. Porque si usted no dice para qué, alguien va a decir para qué, y de seguro que ese alguien no va a decir lo que es. Entonces aquí aparece que ellos querían ayudar a los santos. En el texto original, la palabra que aparece aquí es una palabra hebrea que se traduce como chari.
que significa, ¿tú sabes cómo? Gracia. Esa gente querían ser partícipes de la gracia, hermano. Entonces, ¿usted sabe, hermano, lo que es el diezmo? Gracia. Cuando una persona diezma, lo que está haciendo es partícipes de la gracia. Está diciendo, yo quiero participar de esa gracia. Y también yo quiero apoyar. Yo quiero apoyar a esa gracia. Y se traduce, hermano, en la Reina Valera se traduce como ¿qué? Como servicio. En otras palabras, ellos querían servir, querían ser útiles. Y desde su posición de pobreza, ahora, ellos quieren ser, ¿qué? Útiles. Y aquí aparece esta palabra que se traduce como gracia. Y dice, yo quiero ser parte de la gracia. Y otra cosa más. El segundo punto es que la palabra dice aquí que ellos dieron de su propia voluntad. De su propia voluntad. Segunda de Corintios 8:3. O sea, no fue que lo forzaron a darlo. Por eso yo no creo, hermano. Y no sé cuál será tu opinión, Jason, sobre esta pregunta también que me aparece en el chat, en el WhatsApp, que me apareció, que me la enviaron. ¿Usted cree, mi hermano Jason, que el diezmo debe de ser obligatorio? ¿Qué usted cree? Obligatorio. Sí. Usted dijo ahorita que el diezmo es un acto de obediencia. Y el que obedece le va bien. ¿Ya? Ya. Ay. Pues hay personas que asumen, no, ¿por qué obligar? No, hermano. No es una obligación, es un deber. Un deber cristiano. Los cristianos tienen como, aquellos, ¿verdad?, que pertenecen a una congregación y van a una iglesia, tienen dos cosas. Hay una que se llama deberes y otra se llama derechos. Entonces, usted no puede de ninguna manera exigir derechos cuando no cumple con su deber. Esto es penoso decirlo, pero hay un grupo de personas, hermanos, que son muy dados a estar exigiendo derechos, pero no cumplen con su deber. O sea, deber como cristiano. O sea, es mi deber. Y yo debo de hacerlo, como aquí establece Corintios, con gracia. Y sentirme afortunado de ser participante de esa gracia. Oye, y dieron esto con voluntad propia, o sea, no fueron obligados. Desde su voluntad. Aquí no aparece por ningún lado, hermano, obligación. Porque todo lo contrario. En la condición en la que ellos vivían, por esto el apóstol Pablo tiene que elogiarlo. Porque desde su condición ellos no debieron de dar nada. Y aún desde esta condición, entonces, aparecen ellos dando. Hay una palabra también hebrea aquí que se traduce como autareitos, que significa escoger, escogido por ti mismo voluntariamente, de propio acuerdo. En el libro de 2 de Corintios capítulo 8, los versículos del 3 al 17, usted va a encontrar a gente ahí dando y tenían cualidades a la hora de dar. Oiga, que debe de ser las cualidades de todo creyente a la hora de dar. Tiene que ser voluntario y ser de mutuo propio, o sea, que usted haya decidido. Una decisión debe de ser. Por eso muchas veces muchos cristianos, no sé por qué lo vemos muchas veces dudando sobre si diezmo o no diezmo. De ahí es que viene entonces que hay personas que asumen ellos la propia dirección de las finanzas de la iglesia. Si tu iglesia tiene un departamento de finanzas y está haciendo las cosas de la manera correcta, o sea, da los informes, informa que se está haciendo y usted mismo ve lo que se está haciendo. Porque todo lo que se hace en ese local y se paga, hermano. Nada de eso tiene que nos lo dan, que no, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono, hay que pagar limpieza, hay que pagarlo todo, porque estamos en el mundo. Hay que comprar todos los utensilios, o sea, todas las cosas, mantener los equipos, o sea, todas esas cosas. Entonces, yo no debo de estar viendo, de que si voy a dar, no voy a dar, déjame ver si doy, o tomar decisiones también, porque la iglesia tiene un departamento administrativo que se encarga de eso. Así que si usted es la persona que está tomando su diezmo y su ofrenda, de que para llevarle compra a la casa de las abuelitas Celestina, deje eso porque no es así, a usted no le corresponde eso. A la hora que usted pasó a la iglesia a ser miembro de una iglesia,
usted tomó y se hizo parte de una organización cristiana que tiene un nombre en el cual, en ese grupo usted pertenece y usted decidió, dijo, yo decido. Ahora, si lo va a hacer, hágalo voluntariamente, porque si lo hace de otra manera, eso no funciona. No funciona. Romanos 15, 25, más ahora que voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron en bien en hacerme una ofrenda. Oiga, el apóstol Pablo en Macedonia y Acaya le hicieron una ofrenda, y esa ofrenda tenía una dirección, una ofrenda para los pobres. ¿Usted sabe qué está pasando, hermano? Que el apóstol Pablo no agarró y se embolsilló esa ofrenda, porque esa ofrenda era para los pobres, tenía un objetivo. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Y esto es penoso decirlo, hermano, pero dentro de la iglesia hay un paquete de vagamundos que se están tomando las cosas que no le pertenecen. Y muchas veces van a lugares a pedir ofrendas, que son para ellos quien y se la cogen. Y creen que eso no traerá consecuencias sobre su vida. Y la va a traer, hermano. Puede que le vaya muy bien. Aquí estoy dándome unas harturas con los cuartos que eran para... O comprando esto, compré aquello, compré esto. Yo sabiendo que esa ofrenda, gente, hermano, que hace cosas terribles. Se va a lugares y pide ofrenda, aún fuera del país ha pedido ofrendas que son para los que yo quieren, y cuando vienen aquí al país, le compran un carro. ¿Eh? Pero entonces esas cosas, hermano, lo que hace que dañan los aspectos financieros de la iglesia, dañan lo que es el dinero de la iglesia. Y generan que la gente deje de creer. Oiga, para hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Oye, una iglesia mandó una ofrenda para los pobres de otra iglesia y la envió con el apóstol Pablo. ¿Por qué lo envió con él? Porque ellos sabían que él no se la iba a coger, que iba a llegar a su destino. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también a ellos ministrarles de la manera material. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, a ellos les pareció bien hacerlo, porque si los que no creen lo hacen, entonces nosotros que creemos, ¿por qué no vamos a ayudar? Pero aquí el punto que me choca es que el apóstol Pablo dijo para qué era la ofrenda. O sea, la ofrenda para qué estaba dirigido. Entonces las iglesias, todas las personas, líderes, pastores que nos están escuchando, no sé si hay comentarios o hay preguntas, ni mí ahora en un breve ya me va a decir. Pero si usted la tiene, hágalo, hermano, por favor. Pero los pastores que no se escuchan, aún sea en este momento o diferido a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, recuerden, hermano, que es un compromiso para con Dios. Y si somos participantes de esta gracia, nosotros debemos de ser responsables en torno a. No debemos de asumir una actitud irresponsable en torno a cosas. ¿Y qué pasó con la ofrenda que mandaron? Ellos mandaron una ofrenda con el hermano que era para estos fines. ¿Qué hizo? El hermano desapareció. No se ha sabido más de él. Ni de él ni de la ofrenda, de ninguno de los dos. No ha aparecido ninguno de los dos. Lo arrebataron en la nube, varón. Ay, Dios mío. Y la iglesia tiene su trabajo social, como aquí los vemos, hermano. El apóstol Pablo haciendo, ¿sabe lo que se llama? Un trabajo social. Y para la iglesia poder hacer un trabajo social, ¿usted sabe qué necesita? Finanza, hermano. Porque si no, ¿de qué manera va a ser trabajo social? O sea, nosotros tenemos una célula, tenemos una dorca, y nuestra dorca es un trabajo social, hermano. Entonces, ¿usted sabe qué hacemos nosotros? Bueno, que tomamos del dinero y reforzamos la dorca. Porque eso hay que hacerlo, hermano. Este tiempo requiere que se haga eso. ¿Y qué hacemos? Bendecimos, porque eso es bendecir, bendecimos una familia. Y es lo que se debe de hacer. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Poner las cosas bien claras. Tenemos una pregunta, dice Nehemías. Aquí hay un comentario, una pregunta. Una pregunta, la hace Ariel Martes. Ariel Martes dice, pastor, en el Antiguo Testamento había leyes que eran exclusivas para el pueblo judío. Para Dios hacer que ellos obedecieran, ¿no sería el diezmo una ordenanza igual? El problema es que cuando nos vamos a las leyes que establecen en el Antiguo Testamento, recuerden, hermanos, que tanto el libro de
de Éxodo como Deuteronomio y Levítico especialmente, que donde se vuelve a establecer las leyes. Cuando usted lee, ejemplo, el libro de Deuteronomio, oiga, aparecen artículos de abogados, artículo 1, artículo 2, porque se estaban estableciendo ordenanzas sobre el pueblo. Y todas estas ordenanzas aparecen en el Antiguo Testamento y hay muchas ordenanzas clave para lo que era el pueblo de Dios en torno al diezmo, en torno al dar. Ahora, ese dar, porque no es tanto el diezmo, sino era para qué, porque lo que me gusta de la palabra es que cada vez que se habla del diezmo, se dice para qué era. Entonces, porque el problema del diezmo no es el diezmo en sí, el problema es el uso que se le da. O sea, cuando se le da un mal uso, es lo que genera, hermano, tal vez las situaciones que estamos viendo hoy. Pero si se le diera como se debe de dar, y queremos hacerlo así, un buen uso a lo que se está haciendo y hacemos las cosas de la manera correcta, entonces, querido hermano Ariel, entonces no tendríamos todo estos conflictos en torno a las finanzas. O sea, no debería la iglesia estar enfrentada en un conflicto con los incrédulos sobre el tema de finanzas. O sea, las iglesias deberían tener sus aspectos financieros normales, porque todas las instituciones tienen sus aspectos financieros y ninguna tiene problemas. Usted no ha visto a ningún inconverso diciéndole a una institución, mira, bueno, una institución, hermano, una compañía cualquiera a la que usted y yo tenemos que pagarle, tenemos que pagar seguro, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar un paquete de cosas y ellos usan esos supuestos impuestos o esos que nos retiran para que cuando nos retiremos un día, devolvernos eso. Entonces, si la iglesia tiene una política financiera, entonces la iglesia, lo que yo entiendo y creo, que debe de tener los aspectos financieros bien claros. O sea, como creyente, yo no debería de ser presionado a diezmar, sino eso debería de nacer de mí, no solo a diezmar, ni tampoco ofrendar. Eso debería de nacer de mí. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si nace así, entonces Dios no va a ver el diezmo, sino va a ver la intención de mi corazón. Y una persona que diezma así, generalmente las personas que diezman así, abiertamente, entonces hay otras personas que asumen el diezmo de esta manera. Yo no tengo que ver, yo lo doy, a mí no me importa lo que hagan con él. No, eso está mal. Yo no veo eso bien. Aunque esa persona esté pasando como desprendido, esté diciendo, pero en el fondo, hermano, cuando una persona dice así, yo como que no me lo creo mucho. Como que no me lo creo mucho, porque está diciendo al final, a mí no me importa lo que hagan con ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Que yo no sé lo que están haciendo con ellos. Entonces, no debería de ser así. Debería ser de una manera correcta y seria, que la gente entienda y diga, sí, yo sé qué está pasando. Y lo estoy haciendo desinteresadamente y eso es un privilegio para mí. Y me siento privilegiado de que Dios me haya dejado participar, de yo poder ser un elemento que esté moviendo su obra en la tierra en los aspectos financieros. Gálatas capítulo 2, el versículo 9, y reconociendo la gracia que había sido dada a Jacob, a Cefas y a Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. ¿Te ve, hermano, porque la iglesia tiene una labor social? La iglesia tiene que acordarse de los pobres. O sea, la iglesia tiene que tener un capítulo para ayudar a las personas, que mayormente a los de la fe, claro, comience con adentro, porque la Biblia dice que ayudemos y mayormente a los de la fe. Pero si usted no ayuda ni siquiera a los de adentro. Jason decía ahorita que si la iglesia tiene que ayudar a alguien que pagarle, se paga, hermano, se ayuda, porque para eso está la iglesia. Somos una comunidad de fe, y más que una comunidad de fe, somos una comunidad de amor, y somos una comunidad de justicia, y somos una comunidad de gracia. Entonces, cuando el Señor decía que no solo era que los escribas y los fariseos diezmaban, muy bien, todos diezmaban, pero no tenían ni amor ni justicia. Y al no tener esto, entonces esto era vano, no servía para nada, hermano. La Biblia dice, aún si diera mi cuerpo, en el libro de los Corintios, y diera para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que si usted diezma y no tiene el elemento que se llama amor, y no hay gracia en usted, usted no está haciendo nada.
porque no va a ser visto. Oiga, no va a ser ni siquiera recibido. Más, ni van a rendir. Porque Pastor, no tienen amor. Diga, mi hermano Jason. Esa pregunta está muy interesante porque Ariel, ¿verdad? Ariel la hace en base a la ley del Antiguo Testamento o en base a la Torá, que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, la instrucción, la enseñanza. Eso es lo que significa Torá. Ahora, ¿qué pasa aquí? La gente solamente conoce los 10 mandamientos y los conoce como leyes. Pero mire qué interesante. Aunque la Biblia resalta y destaca mayormente los 10 mandamientos, habían más de 605 leyes. Oiga esto, hermano, más de 605 leyes. Ahora, lo que habla la ley, lo que se refiere a la ley, se dividía en 3 partes. Y eso es necesario que nosotros lo comprendamos. Ley moral, ley civil y ley ceremonial. Todo eso conformaba entonces lo que se le conoce como la Torá, que va desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasa con esto, con la ley? El mismo Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que él no vino a abrogar, o sea, a quebrantar ni la ley ni los profetas. Cuando él se está refiriendo a la ley, se está refiriendo específicamente a la Torá, a los 5 primeros libros de lo que nosotros conocemos como Biblia, o al Pentateuco, o al libro de las instrucciones, o la instrucción, o la enseñanza. ¿Qué pasa aquí? Si Jesús dice que él no vino a quebrantar ni a la ley, ni a los profetas, y en el Nuevo Testamento Jesucristo empieza con unos ayes, ay de ustedes, escribas y fariseos, que lo que ustedes llaman ofrenda, o sea, corbán, le dicen a su padre y a su madre, yo no te puedo sostener o no te puedo mantener porque esto es corbán, o sea, lo que yo tengo que dedicar, la parte de mis ganancias o de mi dinero que tengo que dedicar para sostenerte a ti, papá o mamá, lo voy a dedicar mejor para una ofrenda a Dios, está fallando. Entonces, la ley no es que está quebrantada ni abolida, tenemos que tener cuidado y pleno conocimiento de eso. Pero es que Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en el amor a Dios, en el primer mandamiento, en el amor a Dios y al prójimo. Y eso fue lo que chocó con el joven rico, porque cuando este joven se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna, Jesucristo le dice, tú cumples los mandamientos, o sea, tú cumples las leyes. ¿Y qué él le dice? Desde pequeño, o sea, si es por eso yo estoy salvo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bueno, pues si tú haces eso desde pequeño, nada más te falta algo, y lo mandó al principio. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó con ese muchacho? Dice la Biblia que se sintió triste porque él tenía mucha posesión. El problema estaba en las posesiones. No, el problema estaba en que este joven amaba más las posesiones, y porque amaba más sus posesiones, no podía manifestar ni cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él decía que estaba cumpliendo con todos los mandamientos, con toda la ley, pero estaba faltando al primer y mayor mandamiento que encerraba todos los demás mandamientos y la ley. Entonces, él no estaba cumpliendo. Y dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso no está destinado solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros como iglesia contemporánea.
Correcto, correcto. Esta noche, mis queridos hermanos, solo queremos concluir ya por esta noche. La semana que viene les invitamos, de verdad, a continuar este interesante estudio. La semana que viene hay otras preguntas más que tenemos que trabajar, porque quedan muchas cosas todavía al trabajar sobre este tema de las finanzas en la iglesia, del dinero y la iglesia. Concluir Primera de Crónicas, capítulo 29, y es donde vamos a iniciar la semana que viene, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de los recibidos de tus manos, de eso te damos. Entonces, la semana que viene, hermanos, vamos a descubrir algo bien interesante. ¿De dónde o de qué que le estamos dando a Dios? Porque si Él es el que me da y yo le doy de lo que Él me dio, entonces al fin y al cabo yo no le he dado nada porque era de Él. Entonces la semana que viene vamos a descubrir qué pasa con ese versículo, con lo que estoy dando, quién es que me lo da, de dónde viene y a quién se lo doy. Así que les invitamos a todos los hermanos a continuar con nosotros la semana que viene. Les invitamos también el próximo domingo a nuestros cultos. Somos la iglesia, el Ministerio HD, Elohim Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, La Yuca de los Ríos. Estamos ahí dispuestos siempre a servirle a nuestros cultos. El domingo tenemos 2 servicios, como siempre. Uno a las 9 de la mañana, tenemos nuestra cantata navideña. Hay una fiesta el domingo, así que no te la puedes perder. Te invitamos a participar con nosotros. Primer culto a las 9 de la mañana y nuestro segundo culto a las 11:30 de la mañana. Así que te esperamos, mis hermanos. Recuerda que puedes seguirnos. Este estudio puedes seguirlo diferido a través de nuestro canal de YouTube. Ministerios HD, Elohim Los Ríos, aleluya. Te esperamos de verdad, sube ahí, suscríbete por favor, aleluya, y dale like. Gracias, mis hermanos, por estar esta noche. Mi hermano Jason, ya despidiéndonos. Mi hermano Jason, ya nos vamos. Aquí estoy. Yo quiero hacer una pregunta para ya yo despedirme. Abraham, ¿quién era? Job, padre de la fe. ¿Quién era? Sí. Job, ¿quién era? Jacob, el rey David, el rey José, fueron personas que sirvieron a Dios y tenían mucho, pero mucho dinero. Entonces, aquí el problema no es el dinero. Aquí es nuestra relación con Dios y nuestra relación con el dinero. Dios le bendiga, pastor. Tremendo, bendiciones, mis hermanos, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados hoy, gracias por su tiempo y gracias por su participación, y le esperamos el próximo jueves, si así el Señor lo permite, a las 7:45 de la noche, vamos a estar compartiendo esta palabra de Dios. Así que buenas noches, Dios te bendiga, y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Dios te bendiga, bye bye. Lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás.